La Tierra Santa, venerada por cristianos, musulmanes y judíos. A finales del siglo XI, su sagrado suelo se vio cubierto de sangre. En el año 1096, el Papa Urbano II envió un ejército de caballeros cruzados desde Europa Occidental para recuperar la cuna del cristianismo, dominada entonces por los sarracenos. Se decía que a medida que los victoriosos caballeros se iban acercando al Santo Sepulcro para orar, sacrificaban a los infieles que encontraban en el camino. Para el año 1100, los cruzados dominaban las tierras que se extendían desde la península de Sinaí hasta el norte de Siria. Jubilosos peregrinos emprendieron el largo viaje hacia esos reinos cristianos, ansiosos de adorar los sagrados lugares y confiados de que los cruzados les protegerían de ladrones y sarracenos. Pero los cruzados no les ayudarían. They captured Jerusalem and the associated holy places. They didn't have enough manpower really to occupy Palestine and Syria effectively. So it was really rather dangerous if you were a pilgrim traveling about the roads of Palestine. En el año 1118, un grupo de 9 caballeros se presentó ante el rey Balduino II, líder de los cruzados y rey de Jerusalén. Guiados por un noble francés llamado Hugues de Payens, estos 9 caballeros pronto fundaron una de las organizaciones más poderosas y misteriosas del mundo medieval. Una de las órdenes más secretas, aún en nuestros días. Se llamaron a sí mismos los Caballeros Pobres de Jesucristo. Algunos hombres nobles de alto rango, devotos de Dios, profesaron la promesa de vivir en castidad, obediencia y sin propiedades. El primer elemento de su promesa fue proteger las vías y caminos de su región contra las emboscadas de ladrones y atacantes, en especial para proteger a los peregrinos. Arzobispo William McTire. El rey Balduino ofreció a los caballeros pobres una de las salas desocupadas de su palacio en el monte del templo de Jerusalén. Los cruzados creían que este había sido el recinto sagrado del Santo de Santos, el templo del rey Salomón. No pasaría mucho tiempo antes de que los caballeros pobres de Jesucristo adquirieran un nuevo nombre: los Caballeros del Templo de Salomón, abreviados como Caballeros del Templo o Caballeros Templarios. Pronto toda la cristianidad se referiría a ellos con una mezcla de curiosidad y asombro. El mundo medieval nunca había conocido nada comparable a los Caballeros Templarios. Al igual que los monjes, Hugues de Payens y sus caballeros tomarían los votos de pobreza, castidad y obediencia. Se levantaban antes del alba para cumplir con su voto de oración y tomaban sus simples comidas en silencio. El sello oficial de la nueva orden representaba una imagen de humildad: 2 templarios pobres compartiendo un mismo caballo, lo que se convirtió en ícono de los orgullosos caballeros cruzados. Sin embargo, los templarios se dedicaron a la guerra.
Gilles de Payens y sus 9 caballeros guardianes adquirieron las destrezas de lucha que lograron que los templarios fueran temidos y respetados en todo el Medio Oriente. What is so unusual about these orders is that they were men of religion, they'd taken the regular vows of any monk, and yet they were allowed to kill. And this is the first time this ever happened. La doble personalidad de los templarios desconcertaba a los demás caballeros cruzados. Muchos se preguntaban si los monjes guerreros tenían alguna misión escondida. El hecho de que los templarios se reunieran en secreto los hicieron más misteriosos y dio origen a especulaciones que han perdurado hasta nuestros días. Algunos han dicho que los templarios realizaron excavaciones bajo sus cuarteles en las adyacencias del Templo de Salomón. ¿Acaso descubrieron los legendarios tesoros del rey Salomón? ¿O quizás el Arca de los Santos Sacramentos? ¿Tal vez el Santo Grial? They seem to have cleared a fairly large area underneath the Temple Mount in what was, it's claimed, the stables of Solomon's Temple. What they were doing there and what they found, nobody knows. It's a mystery whether the Templars excavated anything under Solomon's Temple. There isn't any sign that there was any digging that took place there. It was a sacred site. I doubt very much they would have dug into it. ¿Fueron los templarios una oscura secta de un clan que buscó su propio destino? ¿O simplemente fueron elevados soldados de Cristo? A pesar de sus inicios, su destino sería extraordinario. Segunda parte. La cabeza mística. Durante sus primeros 8 años, la Orden de los Templarios perdió dinero y miembros mientras luchaban por su supervivencia. Para ese momento, su existencia misma estaba en duda. Pero en el año 1126 todo cambiaría. Ese año, Gilles de Payens, líder de los templarios, regresó a Francia. Allí ganaría el apoyo de Bernard de Clairvaux, conocido en la historia como San Bernardo, el clérigo más brillante y poderoso de su época. Estos hombres son más dóciles que las ovejas y más feroces que los leones. Poseen la sabiduría de los monjes y el valor de la noche, con un alma y un corazón. Bernard de Clairvaux. Having the support of the single most influential churchman in the West in the 1120s and 1130s enabled a small, rather obscure group of men vowed to protect the pilgrim routes, enabled them to become very famous, and then they begin to attract many donations and many supporters and members. Los caballeros pobres del templo pronto se convirtieron en una de las organizaciones más ricas de Europa. En 1130, sus filas se alimentaron de nuevos reclutas, y Gilles de Payens retornó triunfante a la Tierra Santa, y con gran coraje venció a las fuerzas enemigas de la cristianidad. Los templarios habían construido una serie de impenetrables castillos a lo largo de las fronteras de las tierras cruzadas. En batalla, su fanático valor y férrea disciplina derrotaron a los sarracenos. Los templarios no se retiraban, a menos que se les superara en una proporción de 3-1.
los sarracenos capturaban a los templarios, los decapitaban. Más de 20.000 templarios murieron en batalla durante las cruzadas. A pesar de lo extraño que pudiera parecer, los templarios y los sarracenos se hicieron los honores mutuamente. Cuando visitaba Jerusalén solía ir al lugar donde habitaba mi amigo templario. En una de las salas del edificio se hallaba la iglesia. Mis amigos templarios pusieron este lugar a mi disposición para que pudiera realizar mis oraciones. Usama ibn Munki, diplomático sarraceno. There's a famous story that in a Templar church, a Muslim was praying to Mecca, facing east, when a recently arrived in and wanted to throw the Muslim out, thinking it was a dreadful thing for him to be praying in a Christian church, but the Templar brothers prevented. He was a good friend of theirs, so we think that they got along really quite well with the Muslims in the Holy Land. Durante siglos no se ha podido determinar qué tan cercanos estuvieron los templarios de los sarracenos. De hecho, ya ha sido establecido que los templarios enviaron misiones diplomáticas a las cortes de los príncipes musulmanes. Asimismo, sellaron pactos con la secta conocida como los Hashishia, cuyo nombre ha sido traducido al español como asesinos. The Templars certainly had quite extensive connections with the Islamic and the Judaic cultures. They absorbed a great deal of their cultures. It's even said that they brought the chess game into Europe. Se corrieron rumores de que los templarios, junto con los musulmanes y los judíos, estaban aprendiendo acerca de la ancestral sabiduría de Oriente y las secretas artes de la alquimia, la astrología y la numerología. ¿Pudieron los templarios adentrarse en el círculo de las escrituras y los conocimientos secretos? En los salones de las iglesias de los templarios, extrañas cabezas sin cuerpo daban la bienvenida a los visitantes. Desde la época medieval ha persistido la creencia de que los templarios habrían violado secretamente sus votos religiosos para adorar esa cabeza humana. Nadie ha podido ponerse de acuerdo en la descripción de la cabeza herética. Algunos la describen como la de una hermosa mujer, elaborada en oro y plata. Otros aseveran que esta era la cabeza de un hombre, con unos hundidos y ardientes ojos y cuernos en su frente. Y aún otros dicen que la cabeza tenía 3 rostros y estaba elaborada de carne humana momificada. Por razones que nadie conoce, algunos llamaron a la cabeza Kapov 58, que significa cabeza 58. Otros le dieron el nombre de Baphomet. Recordando la estrecha relación de los templarios con sus enemigos los sarracenos, algunos historiadores han especulado que Baphomet era Mahoma y que los templarios eran secretos adoradores del Islam. Pero el Islam prohibía estrictamente la adoración de cabezas o cualquier otra imagen tallada. Entonces, en la década de los 80, el investigador bíblico Dr. Hugh Schonfield propuso una nueva y sorprendente teoría. Schonfield asegura haber descubierto lo que él llamó código Atbash, un antiguo código secreto basado en el alfabeto hebreo. El investigador cree que los templarios aprendieron el código en el Medio Oriente y lo utilizaron para ocultar sus creencias sagradas detrás de palabras en apariencia sin sentido.
The Hebrew alphabet contains 22 letters. If you write the first 11 in the vertical column and the second 11 next to them, you then merely have to change one into the other. If you write down the name Baphomet in Hebrew and then transliterate it, change the letters using the Atbash cipher, you are left clearly and simply with the word Sophia. And Sophia is wisdom. It is the female wisdom principle. ¿Adoraron secretamente los templarios a la prohibida diosa de la sabiduría? En los albores del cristianismo, Sofía era adorada por una secta mística llamada gnóstica, o aquellos que saben. Algunos estudiosos piensan que Sofía estaba conectada con la diosa egipcia Isis y otras diosas paganas de la antigüedad. En el siglo IV, la Iglesia Católica vetó a los gnósticos. Pero las creencias gnósticas pudieron haber continuado, transmitidas secretamente a lo largo de la Edad Media a través de los templarios. A pesar del escepticismo católico, persiste la creencia de que los templarios adoraban la misteriosa cabeza. Y otros afirman que la cabeza de los templarios puede tener conexión con uno de los más famosos enigmas de la historia. La iglesia de la villa de Templeton, en el suroeste de Inglaterra, data del siglo XII, y en el medioevo fue centro de los templarios. Para los que buscan respuestas al misterio de los templarios, este recóndito pueblo de priores es ampliamente conocido. De esta pared cuelga una extraña pintura del rostro de un hombre. Descubierta por arqueólogos a fines del siglo VIII, es conocida como la cabeza de Templeton. Hay quienes creen que la cabeza de Templeton se asemeja a una famosa reliquia cristiana, el Santo Sudario de Turín, venerado durante siglos como el ropaje mortuorio de Jesús, en el que quedó plasmada la imagen de su rostro y cuerpo. Una curiosa leyenda medieval parece relacionar al Santo Sudario de Turín con los caballeros templarios. El Santo Sudario de Turín podría haber sido conocido alguna vez bajo el nombre de mandil. The mandilion is a cloth which supposedly bore the imprint of the face of Jesus. The legend surrounding the mandilion is that it came into the possession of a king of Edessa called Abgar, and that it cured him of a sickness. And as a result of that, he converted his nation to Christianity. De acuerdo con esta leyenda, el mandil fue tomado de Edesa por un ejército de ocupación del Imperio Bizantino. Los bizantinos trasladaron el mágico lienzo a la capital de Constantinopla. Allí permaneció hasta 1204, uno de los peores años de la historia medieval. En 1204 fue el año de la infame Cuarta Cruzada, cuando un ejército de caballeros europeos que se dirigía a Tierra Santa decidió en cambio arrasar con los tesoros de la Constantinopla cristiana. Las crónicas medievales confirman que los templarios se encontraban en el ejército cruzado. En medio del caos y la confusión, el mandil desapareció. Pero no se perdería. ...150 años más tarde, en 1350...
el sudario de Turín apareció por primera vez en la historia en posesión de un noble francés llamado Geoffrey de Charnay. El tío de Geoffrey de Charnay, también llamado Geoffrey, fue un oficial de alto rango de los caballeros templarios. ¿Podría ser el sudario de Turín el mágico y místico mandil, rescatado de Constantinopla por los templarios y celosamente preservado por la familia Charnay? ¿Es acaso la misteriosa cabeza de la iglesia de Templeton un retrato del mandil? Al igual que todas las interrogantes acerca de los templarios, estas permanecen sin respuesta. The image of Christ at Temple Combe is a standard image of Christ in medieval art, and you'll find it everywhere. It bears no special relationship to the Shroud of Turin. If the Mandelion is the shroud, and if it had been in the possession of the Templars, there is the interesting coincidence that Geoffrey de Charnay was the uncle of the man who 50 years later had the Holy Shroud of Turin. It's therefore possible to make a case that the Shroud of Turin is the Mandelion. Si los templarios alguna vez tuvieron o no el sudario en su poder es algo que aún se desconoce. Los misteriosos monjes guerreros celosamente guardaron el secreto, levantando sospechas y automáticamente sellando su destino. Poseían un ejército altamente entrenado y una red de impenetrables fortalezas que iban desde Inglaterra hasta Egipto. Se rumoraba que los monjes guerreros eran inimaginablemente ricos. Se estima que poseían más de 15.000 propiedades alrededor de Europa. Como orden religiosa, no pagaban impuestos. Los templarios parecían tener más dinero que muchos príncipes. De hecho, muchos príncipes les adeudaban dinero. La riqueza de los caballeros los convirtió en los más prominentes banqueros de su época. Fueron artífices de las transacciones internacionales e inventaron la versión medieval de los cheques de viajero. Sus riquezas los situaron en el nivel de vida de los reyes y príncipes de Europa. Pero también quebrantaron la estricta disciplina de la orden. Beber como un templario fue una frase que se hizo común en la época. Pero el poder de los templarios no era algo para hacer bromas. Por decreto papal gozaban de la protección total del Papa, y la autoridad de Roma era raramente practicada con ellos. Ningún rey cristiano podía decir a los templarios qué hacer. Pero a pesar de que los templarios parecían estar por encima de cualquier autoridad terrenal, se gestaba una serie de eventos que los llevarían a su destrucción. Durante décadas, los templarios y otros cruzados habían estado librando una batalla perdida para mantener la Tierra Santa. Guiados por el brillante general Saladino, los enemigos de los cruzados, los sarracenos, tomaron Jerusalén y regresaron a través del mar. En el año 1291, la última fortaleza cruzada en Tierra Santa cayó a manos de una poderosa fuerza sarracena. Los templarios se acuartelaron y se negaron a rendirse, luchando hasta su ocaso. Con las tierras bíblicas de regreso a manos de los sarracenos, el ejército templario se replegó y regresó a Europa bajo la nerviosa mirada de los reyes europeos.
After the Templars lost the Holy Land, you could, in the simplest terms, say they really didn't have anything to do. They were immensely powerful, immensely wealthy, haughty, arrogant men. It's perfectly understandable they might have wanted to create a state of their own. El centro del poder templario se encontraba en Francia, el corazón de la civilización medieval. Y los templarios planeaban establecer su propia nación ocupando una parte del territorio francés. Hasta nuestros días, nadie puede aseverar esta teoría. Posiblemente no es sorpresa para nadie que a principios del siglo XIV, los templarios fueran confrontados por un nuevo y enconoso enemigo. Felipe IV, rey de Francia. Philip IV of France is an enigma. To this day, we really don't know very much about him. He was described by someone at the time as being like an owl, sitting at meetings and staring and never saying anything. He has been accused of being a cold, calculating, Machiavellian kind of ruler on the one hand, and a pious, devout ruler on the other hand. He's been accused of not knowing what his government was doing. He was accused of masterminding everything that his government was doing. He is probably as enigmatic a ruler as you can find in all of medieval Europe. Felipe estaba preocupado por el descontrolado poder de los templarios. Asimismo, estaba desesperado por obtener dinero para financiar sus planes políticos y bélicos. El monarca francés decidió destruir a los templarios y tomar las enormes riquezas para sí. Pero ni aún el rey de Francia podía atacar abiertamente a una de las más prominentes órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Al menos no sin el consentimiento del Papa. Antes de tomar cualquier acción contra los templarios, Felipe aseguró la colaboración papal. Ordenó a sus oficiales secuestrar al Papa, quien falleció en pocos días. El siguiente Papa también falleció de forma misteriosa, lo que permitió a Felipe llevar a su propio candidato, Clemente V, hasta el trono papal. Anciano y con la salud quebrantada, el Papa no se opondría a los deseos de Felipe. Con letal precisión, el rey atacó. Viernes 13 de abril de 1307. Justo antes del amanecer, la Guardia Real de Felipe IV allanó cada centro templario de Francia. En un solo movimiento despiadado y perfectamente coordinado, cada templario de Francia fue arrestado y todas sus propiedades fueron confiscadas por la corona. Nothing like this had ever been done anywhere in medieval Europe. It was done, as one great historian has said, in a manner as efficient as a modern dictatorial state could do it, and probably more efficient. The Templars didn't have a chance. El impacto que supuso el arresto de los templarios ha quedado inmortalizado por la superstición popular. Desde 1307, el viernes 13, día del arresto, ha sido considerado como un día de mala suerte. Con los templarios franceses bajo su poder, Felipe no perdió tiempo en cumplir su deseo y destruir la orden. Los templarios fueron acusados de no menos de 157 delitos de blasfemia. El rey ordenó a sus esbirros que se aseguraran de que los templarios confesarían. A large number of the Templars were tortured, and tortured quite brutally. One man describes being kept tied up in a pit for many months. Others were tortured on the rack. Others were tortured by
having weights attached to their testicles. Others were attached to a rope, and this was thrown over a beam, and they were suddenly jerked over this beam. En la cámara de torturas de Felipe, muchos templarios franceses inmediatamente admitieron haber negado la divinidad de Jesucristo, haber escupido y orinado sobre el crucifijo, y haber besado a los miembros más jóvenes en la boca y las nalgas. Algunos confesaron actos homosexuales. ¿Fueron verdaderas algunas de las acusaciones contra ellos? ¿O los caballeros confesaron solamente para evitarse la agonía de la tortura? En 1314, 7 años después del arresto, Jacques de Molay, gran maestro de la orden, se retractó públicamente y proclamó la inocencia de los templarios. Cegado por la ira, Felipe ordenó que Molay y otros 54 templarios fueran quemados en la hoguera. Mientras que era consumido por las llamas, Jacques de Molay lanzó una maldición final contra el rey de Francia y el Papa, invitando a Felipe y a Clemente a unirse a él en el reino de Dios antes del final del año. Tan solo un mes más tarde, Clemente V había muerto. Hacia finales del año, Felipe IV fue atacado de muerte por un jabalí salvaje. A pesar de la implacable persecución de los templarios, Felipe nunca puso sus manos en la anhelada riqueza. Antes de su muerte, Clemente V desmanteló a los monjes guerreros en el resto de Europa y cedió sus vastas propiedades a otras órdenes religiosas. Pronto corrió el rumor de que algunos templarios habían logrado escapar, llevando con ellos sus vastos tesoros, tesoros que jamás fueron hallados. Cuarta parte. El tesoro de los templarios. Cuando Felipe IV, rey de Francia, destruyó a los templarios a principios del siglo XIV, arrasó con sus cuarteles y confiscó todas las posesiones que consiguió. Pero Felipe nunca logró encontrar lo que más anhelaba: el legendario tesoro que, según los rumores, poseían los templarios. Ha persistido una historia según la cual, en la noche anterior a los arrestos, una flota de barcos templarios salió de París bajo la densa bruma. Se dice que la nave de los templarios navegó río abajo por el Sena hasta llegar al Atlántico, llevando las legendarias riquezas lejos de la codicia de Felipe IV. Did the Templar fleet have the Templar treasure on board? We don't know, but it's one way, and a seemingly rational way, of explaining what happened to the treasure. Could it just have been that somebody tipped them off, it was piled onto the ships, and the Templar fleet sailed off, and some of them went down to Portugal, and some of them went maybe up to Scotland, some of them went up to the Baltic Sea, who knows, some, it said, went to America. Y para aquellos quienes creen que la leyenda puede ser cierta, existe un lugar especial que reveló una asombrosa evidencia. La capilla Rosslyn, una de las más hermosas iglesias de Escocia y monumento a un perdurable misterio. A 35 kilómetros al sur de Ember, el lugar fue construido alrededor de 1450, cerca de 150 años después de que los templarios fueron desbandados. Pero escondidos dentro de asombrosos y macizos interiores, tallados por maestros artesanos con habilidad enorme,
Hay símbolos extraños que, según dicen algunos, solo los templarios podrían comprender. En un sombrío rincón, dos hombres parecen estar sentados compartiendo un mismo caballo, el antiguo símbolo de los templarios. En otra parte, una enigmática figura representa una cabeza humana. ¿Acaso se trata de Baphomet o de una representación del mandil? Las misteriosas tallas de la capilla Rosslyn son prueba para algunos de que a pesar de su aniquilación oficial, algunos caballeros templarios escaparon e hicieron de este sitio un santuario. In Scotland, there was tension, fighting was going on with England. The papal bull suppressing the order was never officially promulgated in Scotland, and so the order, it's possible to argue, was never officially suppressed in Scotland. Actualmente, los creyentes en la leyenda se preguntan qué pudo haber sido de los templarios y dónde pueda estar el fabuloso tesoro. Otros creen que el verdadero tesoro de los templarios... Alrededor del mundo, organizaciones filantrópicas, como la escocesa... mayor legado de los templarios, el ideal de incondicional servicio a Dios y a la humanidad. I think that the real mission for the temple now in this modern world is that there is a necessity for a spiritual awareness which really has disappeared with the advancement of science and the destruction of a lot of our original beliefs. My brothers in Christ. It feeds the spiritual within to collectively be a group of people who believe in the same thing and a group of people that you can trust. I mean, that doesn't happen very often these days. You being chosen to be one of the honourable company of this most illustrious and ancient order of the Templar of Jerusalem. La organización actual de los templarios no desciende directamente de los caballeros medievales. Do you promise and swear by the Holy Scriptures that wittingly you shall not break any statutes of the said order or to the articles in them contained? I do, to serve God and Scotland. Pero los modernos templarios están inspirados por obligaciones espirituales que los templarios originales no hubiesen dudado en reconocer y aprobar. In the name of God, avance, Chevalier. I think the relevance of the Templar Order is as strong as it was yesterday and will be in the future. It's all about developing yourself spiritually, finding your spiritual values and helping other people to find theirs also. Los actuales templarios ya no son monjes, ni exclusivamente hombres. Solo participan en ceremonias pacíficas. Se deben con obediencia a una de las más nobles tradiciones de la historia. Y sus secretos van más allá de las historias de tesoros escondidos o derechos prohibidos. The mystery of the Templars comes from a knowledge of yourself. That is the greatest mystery. If you can attain that, then you will know all wisdom. Más allá de las viejas leyendas y de las viejas creencias, los templarios han trascendido en la historia. ¿Fueron los templarios valientes soldados de Jesucristo? ¿Inmunes a las acusaciones que condujeron a su trágico final? ¿O fueron los guardianes de conocimientos secretos y posiblemente prohibidos? Una sabiduría mucho más antigua que la religión cristiana que se dedicaron a servir. ¿Alguna vez encontraremos el legendario tesoro desaparecido?
Aun cuando estas interrogantes permanecen sin respuesta, con el paso de los siglos, los misteriosos caballeros del Templo de Salomón producen tanta curiosidad y fascinación como la que causaron a nuestros ancestros en la remota antigüedad.